Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda parte de Ética General y Económica, clase número 10. Estamos viendo los principios morales tradicionales y en esta ocasión particular, en este video concreto, nos toca analizar el tipo de argumentación ética o moral que habilita la existencia de estos principios, ¿no? Que justifica o argumenta, le da solidez a la existencia de estos principios. La bibliografía que les dejo para leer justifica la importancia de estos principios sobre la base del discernimiento moral cristiano contemporáneo, que está marcado por un proceder argumentativo. Nosotros actualmente nos manejamos más por un proceder argumentativo en el ámbito de la ética y de la moral, más que con un proceder casuístico como se hacía en la época moderna y hablamos en el video anterior. O sea, lo importante es saber argumentar el acto concreto que se ha realizado y argumentar la decisión moral que uno está tomando dentro de un conjunto amplio de perspectivas acerca de la realidad, teniendo en cuenta la interconectividad de la realidad, la cultura, la historia, ¿no? Todo esto que ya fuimos hablando en el primer video. Mientras que en la época moderna, como ya aclaramos, el proceder era más bien casuístico, ¿no? Entonces, bueno, ya se había hecho el trabajo para analizar determinadas situaciones, entonces cuando una situación se reproducía en cualquier otra parte del mundo, solo basta con agarrar una tablita moral, por así decirlo, que ya fue escrita y decir si se cumplieron determinados criterios y por lo tanto se sacaba de alguna manera si ese acto había sido bueno o malo o cómo había que proceder para obrar moralmente bien y evitar obrar moralmente mal. Pero como les dije, esto deja fuera la historia, deja fuera la cultura, deja fuera la historia personal, deja fuera la historia comunitaria, deja afuera un montón de otros elementos de la vida individual y de la vida en sociedad. Entonces, en nuestro modo de proceder argumentativo, en nuestra contemporaneidad, que es más abarcativa, que contempla más dimensiones de la vida del ser humano, existen dos grandes modos de argumentar a nivel ético o moral lo que hay que hacer o lo que no se debe hacer. El primer modo argumentativo es el deontológico. Este es el que tiene que ver con lo que ya está escrito en una ley, por ejemplo, o en una ley consuetudinaria, una ley de costumbre, si quieren, en la cual, o una norma de costumbre, en la cual uno, de alguna manera, siguiendo esa normativa, sabe que está obrando moralmente bien y si rompe esa normativa va a estar obrando moralmente mal. Es la mayoría de las veces que nosotros argumentamos o discernimos nuestro acto moral, bueno, generalmente estamos utilizando este tipo de argumentación. Intentamos pensar en nuestra cabeza las leyes, las normas morales que establece la iglesia a nivel cultural o lo que fuera, pero uno busca siempre alguna regla a partir de la cual decir si este acto concreto o en esta situación particular tengo que obrar de esta manera o tengo que obrar de esta otra. El segundo modo de argumentar es el modo de argumentación llamada teleológica, de telos en griego, que significa fin, es decir, la argumentación por los fines, pero no en el sentido de un mero pragmatismo en el cual uno solo sigue lo pragmático, lo útil, lo que conviene, sino en el sentido de que se intenta descubrir la verdad moral. ¿Qué es lo pragmático? Lo pragmático por excelencia es lo que le hace realmente bien al ser humano. Y lo que le hace realmente bien al ser humano es obrar según el bien moral, según la verdad moral, ¿no? Entonces, cuando hablamos de argumentación teleológica, no estamos hablando de lo que me conviene, pragmáticamente hablando, desde una perspectiva relativista, sino lo que realmente le conviene al ser humano, que es hacer el bien. Entonces, si bien ambos modelos ponen el acento en las acciones y en las reglas morales, el segundo lo hace en materia de fines y sus consecuencias en el sentido de que ya lo explicamos. Si recordamos el tema de las fuentes de la moralidad,
vamos a notar que estos principios son una suerte de nexo teórico-práctico entre ambos modelos argumentativos, pero en un contexto histórico concreto. Porque, a ver, siempre el teleológico, cuando esto se va comprobando a lo largo de los años, que va generando, que uno va obrando moralmente bien, y va surgiendo una suerte de tradición al momento de responder determinados actos, bueno, eso se va transformando en una suerte de argumento deontológico, ¿no? Entonces, con la repetición de estos actos para resolver determinada situación, bueno, cuando surja la situación en 5 años, bueno, evidentemente hay una suerte de sabiduría en esas formas de resolverlo, y si las adopto a mi nueva historia y nuevo momento concreto cultural, bueno, evidentemente voy a estar obrando bien. Se habrá transformado la argumentación teleológica en una argumentación deontológica, y por lo tanto ya no tengo que pensar todo el discernimiento, sino simplemente atenerme a una regla, sabiendo que esa regla surge en un contexto histórico particular, con un espíritu en particular, con personas concretas, en una historia determinada, pero sí la voy a poder utilizar como una suerte de argumentación deontológica. Al momento se preguntarán cuál es la diferencia en el fondo, o qué implica en la vida cotidiana seguir un tipo de argumentación o de la otra. Bueno, cuando se nos surgen estos casos concretos, hay situaciones muy particulares que seguir lo que la argumentación deontológica nos dice podría llevarnos al error. Porque, insisto, lo deontológico surge en algún momento de lo teleológico, y lo teleológico se da en una situación concreta particular, con personas particulares, con una historia en particular, con una cultura en particular, con una tecnología en particular. Y por lo tanto, no siempre va a terminar siendo aplicable en cualquier otro contexto de la historia, en cualquier otra cultura, etc. Entonces, hay veces en los que seguir la argumentación deontológica nos va a llevar al error. Y es ahí donde debemos recuperar la argumentación teleológica, y es ahí donde surgen estos principios para ayudarnos de alguna manera, formalmente, mediante alguna suerte de indicación, a poder resolver las situaciones complejas y las a nivel político, social, económico, ambiental, sanitario o lo que fuera. Entonces, cuando aplicar la norma deontológica nos lleva de alguna manera a obrar moralmente mal, empiezan otra vez a surgir esta necesidad de pensar en la argumentación teleológica, y una buena manera de pensar en este tipo de argumentación es utilizando los principios morales tradicionales, ¿no? Proceder teleológicamente en situaciones muy concretas mediante los principios morales tradicionales, que es lo que vamos a ver en el próximo video. Así que desarrollamos los principios en una nueva entrega. Nos vemos en el próximo.